¿Sabe? Okay. ¿Sabe que fueron a comprar cocaína? Y le dieron otra cosa. Ahora la seguimos. Dentro de un ratito, después de Facundo Manes, vamos a estar con Patricia Bullrich, que seguramente va a tener muchas cosas para decir de esto. Bueno, yo quiero ser breve. Este es un mensaje para el presidente, para el ministro Guzmán, ¿por qué no? Para la vice, para Cristina. Yo le digo la dañina a Cristina, y es conceptual, ¿eh? Sé por qué le digo la dañina, porque hace daño. Para su hijo Máximo Peligro, le digo a Máximo, y también expliqué más de una vez por qué, para Kicillof, y también para Super Bernie. Déjense de zarasear y hagan algo. Tienen razón Facundo, un día es esto, otro día es el otro, pero tienen problemas con todas las cosas. Hagan algo. Hagan algo de una vez con la pobreza, con la inflación, con la deuda, con el fondo y también con el narcotráfico. Hagan algo con los chicos que mueren todos los días tomando Paco y ahora también mueren envenenados con cocaína cortada, con fentanilo o lo que miércoles sea, y no dejen de echarle la culpa, pero Macri o pero los periodistas o pero cualquiera, de la inflación, de la deuda, de cualquier cosa, porque hace ya rato que están gobernando. Por ejemplo, hoy nos enteramos por la columna de Carlitos Pañi de algo que ya sospechábamos, que Argentina pateó un posible acuerdo con el fondo que se pudo haber alcanzado a principios de 2020. Porque Cristina se encaprichó dando por sentado que el acuerdo les haría perder las elecciones. Es así, ¿no? Se podía haber firmado. ¿Hace cuánto? Bueno, pagaste sobre la hora, ¿no? 1 de la mañana, o arreglaste. No, bueno, empezaste a arreglar y todavía. ¿Cuánto que sabías que tenías que...? ¿Cuánto tiempo? Un montón. Bueno. Las condiciones eran mejores con el COVID. Lo dice el mundo, lo dice Alberto Fernández, en off, y sus hombres. Lo dice Guzmán. Lo procrastinaron de nuevo. Porque Cristina, la más dañina, no solo es la jefa de una secta ideologizada, que es un problema para toda la política, ¿eh? O la presunta jefa de una banda que robó dinero del Estado. Es antes que nada un irresponsable que en sus palabras nos viene descuajeringando desde que asumió a nuestra vida, a la atribulada vida de todos los argentinos. Por lo demás, a esta altura yo le sugeriría que deje de hablar de temas que no conoce en profundidad, como el que señaló Débora y el que viste vos, y si no lo viste, volvió a verlo porque te vas a sorprender. ¿Cuál es la gran diferencia? Como siempre, los pobres, los narcotraficantes utilizan con los pobres drogas terribles de bajísima calidad que les rompen la cabeza. Los que tienen plata consumen de la buena. Los narcotraficantes utilizan con los pobres drogas terribles de bajísima calidad que les rompen la cabeza. Los que tienen plata consumen de la buena. Y entonces, sí, hay que decir las cosas con su nombre. No hay que mentir más, ni hacerse los hipócritas. Yo no soy hipócrita. Claro, no le rompen la cabeza a los que tienen plata. Mamita, qué bruta. Perdón, qué bruta. Y su hijo, Máximo Peligro Kirchner, quien acaba de renunciar de mentirita, basta ya con eso también, ¿viste? Renuncia a las cajas, renuncia a la plata. No es más que el jefe, no es ni Churchill, ni Gandhi, ni Mitterrand, es el jefe de una patrulla perdida, que le sigue hablando a 5 tipos que se creen la reencarnación del Che Guevara. Si no, fíjate ya lo que hizo explicando lo del laboratorio de Pfizer, que nos hubiera cambiado la vida a todos, relacionándolo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo al que ahora se opone, dale. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que con más y con muchísima mezquindad buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso, que votó una ley de vacunas como la que votó y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera ningún pero a la hora de poder negociar con la Argentina. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, uno se pregunta si así le fue de bien a este laboratorio con el eco que encontró en mucha parte de la clase política argentina, ¿cómo no va a ir con el Fondo Monetario Internacional? Porque muchas de las cosas que dicen, que escuché de muchos colegas de esta Cámara, del bloque obviamente que tengo aquí enfrente, son ciertas.
¿Cómo vamos a hacer para exportar más? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? Y al mismo tiempo preguntarle, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? ¿Cómo decías vos? Llegamos siempre tarde y mal. Con el los dos, fondo con Pfizer y con el fondo. Facundo, con los dos arreglamos. No hay duda de que con Pfizer, que si hubiésemos firmado el acuerdo con Pfizer, se hubieran evitado más daño y más muerte, ¿no? No hay duda. El manejo de la pandemia fue muy malo, entre otras cosas porque con la vacunación al principio no había. Pfizer hizo el estudio lo hizo en todo el mundo, pero Argentina fue uno de los, 6.600, y el autor del paper, del trabajo científico, Pollack. fue Pollack, argentino. Podríamos haber negociado millones de vacunas y se postergó, no se sabe por qué, como se postergó el acuerdo con el fondo en medio de la pandemia, que se hubiese sido Hay más científicos que beneficioso. calculan entre 10.000, 15.000, 20.000 muertes que se pudieron haber evitado. Pero el problema sigue, porque el problema con la vacuna al principio fue esto que estamos hablando, que no negociamos con Pfizer, que compramos digamos, vacunas quizás influidas por la ideología y demás. Y ahora hay vacunas, pero todavía por las vacunas que hay no lo podemos vacunar efectivamente. O sea, hay un problema de distribución y de vacunación. Entonces, antes había cuello de botella porque no había vacunas. Y ahora hay un cuello de botella porque hay vacunas, pero tendríamos que tener mucho mejor rendimiento en la vacunación. ¿Sabés cuánto perdió la Argentina por no firmar el acuerdo con el fondo a principios de 2020? Por lo menos 8.000 millones de dólares de pagos que tuvo que hacer por intereses de la deuda. Me lo dijo Alfonso Pratgay, le pedí que lo calculara y lo calculó. Y en dosis en el primer semestre del 2021, ¿cuánto? 8 millones de Pfizer. El problema es que estos 5 tipos, los 5 tipos que siguen a la reencarnación del Che Guevara, manejan las principales cajas del Estado y de la política. Como Luana Volnovich, la jefa del PAMI que aparecía saludando a una abuelita en una actividad marketing, una actividad para jubilados del Estado, pública, mientras ella tomaba tequila muy cerca de Cancún. Sobre el presidente no hay mucho que decir, no hay más que agregar. Solo recordar lo que decía de Cristina cuando intentaba hacer esto mismo con el fondo, desde que él asumió. Pone un poquitito, lo cortamos en el primer punto, pero vale la pena recordarlo porque te hace ruido, ¿no? Que era lo que decía antes de integrar la fórmula contra natura, ungido por Cristina. No puede ser negada. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar, donde la economía se destruye, son los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de reservas, de la ruptura de la relación dólar-peso, son los años donde la pobreza aumenta, son los años en donde esa misma pobreza que aumenta se niega su existencia, es definitivamente un mal gobierno, donde es muy difícil encontrar algo ponderable. Tal vez lo más ponderable de estos años de Cristina han sido aquellos aspectos que tuvieron que ver con la puesta en marcha del Código Civil. Después toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable. Bueno, y todo deplorable. La guitarra atrás. El detalle de la guitarra atrás dice todo. Sí. La guitarra atrás de Alberto. Pero también tiene una gran responsabilidad, Sí, no claro. poca. Un ministro al que habían presentado como un super técnico y terminó resultando un Fidel Pinto de la macroeconomía. Yo lo escucho a los que saben de economía. Tiene términos poéticos. Tranquilicemos la economía, serenémosla. Hagamos más robusto y vibrante el crecimiento. Claro, él sabe zarasear. Lo que guste, sí, tranquilo. Yo también puedo zarasear hasta que esté. Antes de responder me gustaría hacer una aclaración porque se está malinterpretando una palabra que le dije al presidente de la Cámara cuando estábamos preparando el PowerPoint, que cuando preparábamos el PowerPoint y para esperando estábamos hablando aquí de zarasear. Se entendió perfectamente. No aclare que oscurece. Y hoy los adjetivos van por mi cuenta, ¿eh? Yo sé que las dirigentes se cuidan, pero los adjetivos van por mi cuenta. Y tengo razones para decirlo. El cachivache de Eduardo Valdés, con un sentido de la oportunidad, acaba de subir una foto con el presidente y el gobernador de la provincia en el marco del histórico viaje a China, ¿no?
Ahí está, la subo. Es para su álbum Esto es personal. extraordinario. Estuvieron en Rusia, están llegando a China. Tienen derecho a viajar, la agenda estaba pautada. Ahora no suban, deja, Valdés, deja. Digo el sentido de la oportunidad, porque mucho más urgente es en cambio discutir sobre la salvaje interna del oficialismo. Acá sí que hay un problema de fondo. Y las políticas de fondo. Sobre la droga, Bernie peleado con Aníbal, el ataque al negocio y la distribución del consumo. Y por otro lado, ¿cómo parar el dólar, por ejemplo? Hoy cerró 216 pesos. 116 pesos. Cuando Macri dejó el gobierno, estaba en 60, 64. Sí, después el lunes negro, 60. Después de 40 a 60 y pico en ese lunes negro. Señores artistas, representantes de la sociedad, ¿la patria no está en peligro ahora con el dólar a 216? La inflación, la pobreza. Y en las últimas horas, el impresentable Aníbal Fernández subió esa foto de la banderita con drogas que ya te mostramos. Entonces Bernie le respondió por televisión con una chicana. Por ahí el tema de la droga es una sensación. Déjense de embromar, que adentro estamos nosotros. Jorge Macri, se lo mostramos a Facundo, no lo mostremos de nuevo. Ahí está el tuit. Y Martín Tetaz se tuvieron por el abordaje romántico del gobierno de la provincia sobre el tema de las drogas. Pero ¿sabes qué? Yo quiero terminar con esto. Acá hay algo que está casi tan envenenado como la cocaína que tomaron cientos de personas y que provocó la muerte de hasta ahora 23 personas. Tiene razón Facundo Manes cuando dice, che, dejémonos embromar. Tomemos los temas globalmente, son profundos, un día pasa otra cosa, otro día pasa otra cosa, pero esto es muy grave. La connivencia entre los narcos, los policías y algunos intendentes del conurbano. No voy a hablar de los distritos involucrados porque no lo sé, porque lo ignoro. Sí voy a dar un dato que es tan grave e implica tanta procrastinación como el haber esperado hasta el último momento para negociar con el fondo, frenar el contrato con Pfizer. ¿Saben cuánto hace que el fiscal había ordenado el allanamiento en el búnker de Puerta 8, el lugar desde donde salió la droga que mató a 23 personas? Decilo. El 8 de noviembre. 8 meses, ¿no? 5 meses. 5 meses. ¿Por qué ignoraron su pedido? Yo tengo algunas hipótesis. Estaba por empezar la campaña electoral, la lucha contra las bandas narcos recién había comenzado, esa es una, ¿no, Gustavo? Exacto. Empezó. Tal cual. Y acá la connivencia policial y de los narcotraficantes es evidente. Porque los vecinos han dicho que había gente de la policía que pasaba por ese búnker donde compraron la droga a algunas de las personas que murieron en Puerta 8 y que iban a retirar semanalmente plata. Y después había otros sobres rotulados con los nombres de distintas comisarías secuestrados en otro búnker en Villa Maipú, cerca de donde detuvieron al jefe de la banda que vendió la droga adulterada. No, es un escándalo. Bueno, estaban todos entongados, los canas, los narcos y el poder político también. Y el poder político también. Ustedes ayer estuvieron ahí en Puerta 8. Son lugares inaccesibles, donde 5 cuadras antes de llegar al búnker hay sistemas de alerta temprana que ya ponen... Miren, hoy cuando estábamos allanando al paisa, este sucesor de Mameluco, en el teléfono celular le estaban entrando los mensajes. En el mismo momento que nosotros allanamos, le estaban entrando los mensajes que la policía le estaba allanando todos sus lugares de venta. Fíjense en los sistemas de alerta temprana que tienen. Por eso tuvimos que trabajar con el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires en extrema confidencialidad para que no se filtre. Bueno, ahí está. Facundo.